Aleluya. La porción bíblica que hemos leído, Jesús comienza a hablar acerca de lo que es el sembrador y comienza a hablar acerca de la palabra cuando es sembrada. Pero voy a tocar específicamente el versículo 15 de Marcos 4, donde habla de las personas que están junto al camino. ¿Cuántos saben que Jesús es el camino? Aleluya. Y hay personas que están junto al camino escuchando la palabra. Hay otros que están en el camino. Dios quiere más gente en el camino que junto al camino. Porque el que está junto al camino oye la palabra, pero no camina en la palabra. Pero el que está en el camino aprendió a caminar en la palabra. Y una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es vivir la palabra y caminar en la palabra. Y es lo que Dios quiere de nosotros. El que camina en la palabra y vive en la palabra tiene el resultado que dice la palabra de Dios que debe tener. Pero el que solo escucha la palabra no tiene ningún resultado, a menos que llegue a creer la palabra y a proteger la palabra en su corazón. Y vamos a ver que Jesús dice que las personas de junto al camino son aquellos en los cuales se siembra la palabra. O sea, la palabra fue sembrada en su corazón. Escucharon la palabra. Pero después que la oyen, viene Satanás y quita lo que fue sembrado en el corazón. Cuando escuchamos la palabra de Dios es sembrada en nuestra vida. Pero no es solamente oír la palabra, es proteger la palabra, porque Satanás va a venir a querer quitar de tu mente y corazón la palabra que Dios te dio. Y él sabe usar sus herramientas para arrancarte la palabra y convencerte de todo lo contrario. Lo hizo en el principio con Adán y Eva. Dios le había dado una palabra a Adán y a Eva, y Dios le había dicho: el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a morir. Sin embargo, Satanás le convenció de que la palabra que Dios le había dado no era tan cierta, y le dijo: no, ustedes no van a morir. Porque el enemigo va a contradecir la palabra que ya Dios te ha dado. El enemigo va a contradecir la palabra. Dios dice en su palabra que usted es un más que vencedor, y el enemigo va a querer que tú creas que tú eres un derrotado. Pero tú decides a quién le vas a creer. Porque si Dios dijo que somos más que vencedores, ¿qué es lo que somos? Usted puede estar arruinado, pero usted es más que vencedor. Usted puede estar en el piso, pero usted es más que vencedor. Puede ser que todavía no esté totalmente transformado, pero es más que vencedor. Estás avanzando, y el que comenzó la buena obra no la va a soltar hasta que esté terminada. Y si podemos retener la palabra ante la adversidad, entonces la palabra va a crecer y se va a multiplicar en nosotros. Cuando Dios nos da una palabra, vamos a tener la oposición, la resistencia. La duda va a venir a querer convencerte de lo contrario. Y de repente tú miras la escritura y ves todo lo que la palabra dice de ti, y tú miras tu propia vida y tú dices: hay un problema. O me equivoqué de Dios, o algo no está funcionando conmigo, porque la palabra dice una cosa y yo estoy viviendo otra. Pero es en ese momento donde tenemos que proteger la palabra, porque la duda está atacando para hacerte creer que lo que Dios dijo no va a suceder en tu vida. De repente Dios te llama y te dice: eres bendición y serás bendición, porque eres descendiente del creyente Abraham por la fe, y porque Cristo se hizo maldición para que tú seas bendición. Entonces, ¿cuántos son bendición? Si no somos bendición, entonces Cristo no se hizo maldición por nosotros, porque Él se hizo maldición para que yo fuera bendición. Ahora de repente tú estás viviendo una realidad, y es que estás cargando maldiciones de tus generaciones. De repente alguien te hizo un trabajo de brujería y tu vida va de mal en peor constantemente, pero tú ves en la palabra que dice que tú eres bendición. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Proteger la palabra y comenzar a decir: aunque estoy arruinado y aunque vienen cosas detrás de mí del pasado que se van a romper, yo soy bendición, porque Dios dijo que soy bendición, y mi historia va a cambiar por la palabra.
Cuando yo me convertí al Señor, vengo de una vida muy difícil. Cuando yo nací, a los 8 días me presentaron en un altar de brujería con un sacrificio de sangre a los 8 días de nacidas. Mi abuelo de parte de padre era brujo, le había vendido su alma al enemigo y había vendido a sus hijos. Mi abuela de parte de padre practicaba la brujería y tenía su altar de brujería. En mi familia había una maldición de generación. Cada primer hijo tenía que sacrificar niños a Satanás y a mí me tocaba en esta generación. A los 16 años yo había tenido una vida bien difícil. Ya había estado loca a los 14 años. Desde los 10 años me tiré a la calle. A los 16 años había tenido 9 abortos, una niña viva y 6 maridos. Y a los 16 años Dios me llamó. Tengo 26 años de servir a Dios y 23 de predicar la palabra. Pero cuando yo llegué al Señor, Dios comenzó a darme palabra y comenzó a decirme: te voy a levantar, te voy a libertar, te voy a limpiar. Yo no sé lo que Dios te ha dicho, pero protege la palabra. Satanás va a tratar de arrebatártela. Cuando Dios te dice: yo te sané a través de tu palabra, a través de la escritura, Satanás te va a decir: te vas a morir, estás enfermo. El médico dijo todo lo contrario y tú vas a proteger la palabra. Y cuando yo me convertí no fue sencillo. Yo duré un tiempo largo en un proceso de liberación. Dios, cuando me llama, que se me aparece un día, me dice: yo te voy a libertar, te voy a levantar, te voy a transformar, etcétera. Pero cuando yo comencé a ir a la iglesia, durante los primeros 3 meses, el pastor le dijo a mi mamá: amárrela con cadenas y déjela que viva con sus demonios, porque el nivel de atadura que tenía era demasiado alto. Al paso de un año, llamaron a todas las iglesias y dijeron: no la reciban en las iglesias, porque está demasiado endemoniada y lo que viene es a destruir la iglesia. Así publicaron a todas las iglesias. Y yo entraba corriendo por la puerta de una iglesia, me arreguindaba de los barrotes del altar y le decía a Dios: yo sé que tú me vas a libertar. Y era algo muy fuerte, porque cuando yo entraba en la iglesia que fue y le dijo a mi mamá: amárrela con cadenas, era porque ya no me querían en la iglesia. Porque en esa noche llegué y el enemigo venía literalmente detrás de mí. Literalmente, porque estaba acostumbrada a hablar con los demonios desde pequeña. A los 4 años yo me arrodillaba y llegaba ese demonio y decía: yo soy tu padre. Y yo desde niña me acostumbré a eso, porque ellos supuestamente me estaban entrenando para servirle a ellos en ese tiempo. Pero Dios tenía otro plan, y aquí no importa lo que el enemigo planificó contigo. Cuando papá te tiene en agenda, todo plan de las tinieblas se cancela. Y aquí hay gente que Dios le canceló planes al enemigo porque Dios tenía planes con ellos. Y en ese tiempo yo recuerdo que llegué a la iglesia corriendo, porque venía el enemigo detrás de mí literalmente. Y yo grité en la puerta de la iglesia duro: ayúdenme. Y cuando yo grité, los hermanos hicieron una cadena. El pastor no estaba en un servicio de oración. Y cuando comenzaron a orar, pasó algo loco. Y fue que entró una nube negra y había más de 50 creyentes tirados en el piso endemoniado. Una locura. Y van donde el pastor y le dicen: la iglesia entera cayó endemoniada. Ahí entró algo, que nada más hay 2 ancianas de pie y todos los otros están revolcándose y chillando en el piso. Esa muchacha entró y detrás entró una cosa que arropó toda la iglesia. Al otro día mi pastor fue y le dijo a mi mamá: póngale cadenas. O sea, no queremos que llegue allá a ninguna hora, porque anda algo detrás de ella que no podemos lidiar con eso. Y en ese momento yo comencé a clamar a Dios y a decirle: ayúdame tú, porque ellos no me pueden ayudar, ayúdame tú. Y Dios mandó a alguien para que me ayudara y le dijo: vete y ayúdala, porque tú vas a hacer para ella como Juan el Bautista. Ella necesita ayuda, y lo que le está
persiguiendo es demasiado fuerte para el entorno donde ella se está congregando. Y esa persona me ayudó, oró por mí. Los demonios le respetaban en algunas ocasiones. Y Dios comenzó a trabajar conmigo y comenzó a libertarme. Ahora el enemigo decía, no te voy a dejar servir a Dios nunca. Y Dios decía, me vas a servir, vas a levantar iglesia en todas las naciones, vas a ayudar a multitudes. Yo tenía que elegir a quién le iba a creer, pero yo tenía que proteger la palabra que Dios me había dado por encima de la guerra. ¿Cuántas veces Dios nos da una palabra y no la protegemos? O sea, al otro día llega la duda y te dice otra cosa y ya le creíste. Viene la mente y te dice, tienes una maldición que te persigue cuando Dios ya te bendijo. La Biblia dice que Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si yo me apropio de esa palabra y le digo a la maldición, te equivocas, porque yo soy bendición y seré bendición, y yo me mantengo ahí creyendo la palabra, va a llegar un momento en que la palabra de Dios, porque la palabra es creadora. La palabra de Dios es creadora. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios dice en Hebreo 11:3: por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. O sea que Dios habló y las cosas tomaron forma. Dios habló y las cosas existieron. Dios habló y todo vino a la existencia. Esa misma palabra que Dios te da, ya sea a través de su palabra, a través de una palabra profética, esa palabra es creadora. Eso quiere decir que si a ti Dios te dijo que te sanó, aunque tú estés enfermo, de la nada tu sanidad tiene que venir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no regresa vacía. La Biblia dice en Isaías 55:11, Dios hablando, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Oiga, qué poderosa es la palabra. Dios está diciendo, cuando yo te doy una palabra, esa palabra tiene que volver a mí, pero esa palabra no puede volver vacía. Esa palabra tiene que provocar lo que yo dije que va a provocar en ti. Y luego que lo provoque, la palabra va y se presenta delante de Dios y dice, hecho está. Porque Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios estableció el universo por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo más poderoso que tenemos. Ahora, ¿por qué yo debo proteger la palabra? Porque cuando Dios le dijo a la luz, sea la luz respondió. Dios le dice a los animales, entren al arca, y ningún animal cuestionó a Dios. Y le dijo, pero ¿y por qué? No es tiempo de lluvia, jamás ha llovido. El único, y no voy a decir la palabra animal, aunque lo engloban en ese reino, que cuestiona a Dios son los seres humanos. Dios le habló a una burra y le dijo, profetiza, y la burra abrió la boca y comenzó a hablar. Dios le dice al ser humano, profetiza, y comenzamos, ay, si nadie me cree, Señor, pero tú crees que yo puedo. No, porque tengo duda, el único. Toda la creación le obedece. El único que le pone resistencia es el ser humano. Por eso es que tenemos conflicto, porque Dios dice A y nosotros decimos B. Dios estableció las estaciones y ellas siguen respondiendo de la misma manera. Pero Dios le dice al ser humano, camina en fe, y el ser humano vive en duda. Dios le dice al ser humano, ámame a mí, y el ser humano vive amando lo que sea menos a Dios. Entonces por eso la palabra de Dios tiene conflicto para regresar a Dios con el resultado. Y a veces decimos, es que Dios me dijo algo y no se cumplió. El problema no estaba en la palabra, está en aquel que recibió la palabra. Porque nosotros cuestionamos la palabra. Sin embargo, lo que la palabra de Dios dice es así. Y cuando lo creemos, tenemos los resultados que dice la palabra que tenemos que tener. Dice que la palabra no regresa vacía. Y cuando yo me convertí,
yo comencé a leer la escritura no como un libro cualquiera, sino como algo que tiene vida. Y yo solía estar leyendo y dando gritos ahí. Y alguien me decía, hermana, ¿por qué usted llora? ¿Qué estoy leyendo? Dice, hermana, pero es una historia que usted está leyendo. Digo, no, para ti es una historia. Yo estoy leyendo algo que estoy viviendo aquí y ahora. Aquí y ahora. Y esto es algo que marcó mi vida. Porque cuando vivimos la palabra no como un cuento, porque a veces nos dicen, Dios resucitó a Lázaro con 4 días de muerto. Qué linda la historia. Pero cuando nos toca enfrentarnos a un diagnóstico médico de muerte, comenzamos a dudar de Dios, como que no es el mismo Dios que resucitó a Lázaro de los muertos. Y es importante que sepamos que el mismo Dios que resucitó a Lázaro de los muertos, la palabra de Dios dice que nos va a resucitar a ti y a mí, que todavía está vivo y que todavía hace milagros. Y cuando yo encontré que la palabra es viva y eficaz, yo lo entendí de una manera diferente. Y es que yo lo entendí que lo que está vivo, tú no hablas de él como un recuerdo, sino que tú hablas de él como algo que está. Cuando tú estás hablando de alguien que murió, de Juan Pablo Duarte, tú hablas de las memorias de Juan Pablo Duarte. Pero cuando tú estás hablando de tu hijo que está vivo, tú hablas como que él está. Entonces la palabra de Dios está viva. Eso quiere decir que funciona para mí ahora, si yo la tomo. En una ocasión mi papá enfermó de muerte cuando tenía 65 años, ya tiene 80 y pico. Y en esa etapa lo llevamos al médico. Y cuando lo llevamos al médico, el doctor nos dio un diagnóstico horrible. Incluso el doctor me permitió ver las cámaras que le introdujeron por la boca. Y el doctor me dijo, mira, yo no hago esto, pero yo quiero que tú veas cómo está por dentro. Y me enseñó los huecos. Me dijo, mira, el cáncer lo ha perforado por completo. Tiene un pulmón arropado por el cáncer. Los intestinos tienen huecos por el cáncer. El estómago tiene el cáncer arropándole el estómago. La parte de la bilis se le explotó dentro. Me dijo, tu papá no puede beber agua ni comer comida. Lo único que hay que esperar es que se seque y muere. Si le diste agua o alimento, morirá más rápido. Pero si muere secándose, solamente poniéndole suero, puede ser que dure 1 mes o 2 meses. Tú eliges. Y me dijo, míralo por dentro, no hay nada que hacer. El cáncer es maligno. El hígado lo tiene con cirrosis hepática y aparte el cáncer le ha perforado gran parte del hígado. Y yo lo miré y le dije, doctor, ¿qué papi no tiene? Dice, bueno, es un diagnóstico fatal. Yo llevé mucho dinero a una clínica porque la casa de mi papá la habíamos hipotecado para salvarle la vida. Y el doctor le hizo así al dinero que yo se lo tiré en el escritorio. Y dije, por favor, quítele el dolor o haga algo. Y el doctor me dijo, no hay calmante, no hay medicamento que pueda quitarle el dolor en este momento. Podemos ponerle lo que sea y ya le hemos puesto mucho y el medicamento que debía durarle ya no le dura nada. Y me echó para atrás el dinero y me dijo, úsenlo para el entierro. Cuando el doctor me dijo eso, mi papá estaba que el bajó porque se secó 60 libras de peso y él era alto. Se le caía la carne de los labios y de la piel de la barriga. Mi hermano no podía entrar a verlo porque se desmayaba. Y yo dije, pero ven acá, yo tengo al Dios que resucitó a Lázaro de los muertos. Y hablé con una hermana y le dije, mira, atiéndeme al viejo ahí. Me dijeron, lo vamos a enterrar de una vez. Él a cada rato se iba y se quedaba de que... y miraba los ojos y al ratico volvía. Digo, atiéndemelo ahí, yo voy 3 días a hablar con Dios, me voy a trancar, porque el Dios que resucitó a Lázaro, papi, está mejor que Lázaro. Está hediondo y está podrido, pero todavía respira de vez en cuando. Y la muchacha me dice, tú te estás volviendo loca, me dice mi hermana. Digo, no, yo voy a ir a hablar con Dios. Y un pastor me agarró en la puerta y me dijo, hermana, ya su papá está pago, ya es un anciano de 65 años. Hay veces que uno tiene que resignarse. Y yo lo miré y le dije, la resignación es del diablo.
diablo, pastor. Y Cristo resucitó a Lázaro de los muertos. Y él me dice, pero era Lázaro. Y digo, ¿usted cree que eso es un cuento? Porque yo estoy creyendo que es verdad. Y él me miró así y me dijo, hermana, Lázaro era Lázaro y no era su papá. Y digo, pero el Dios de Lázaro era el Dios mío. Y yo voy a ir a hablar con él. Ay, yo no sé cuántos saben que Dios es real. Y la mayor lucha en ese tiempo yo no la tuve con los impíos, porque los impíos ya lo daban por muerto. Era con los hermanos que me decían, hermana, de por Dios, ya, está bueno. Digo, hermano, porque ustedes me están predicando a mí que Cristo resucitó a Lázaro y a ustedes están tratándome de convencer que no crea que Dios puede hacer ese milagro. Y era tratando de convencerme. Yo me tiré con mis 3 niños. Tenía 3 niños pequeños. El varoncito tenía 1 año y pico de nacido y se me subió a los caballitos y me estaba jalando los moños. Y yo acostaba boca abajo en el piso diciendo, el Dios que resucitó a Lázaro es mi Dios y yo quiero hablar con él. El Dios que resucitó a Lázaro es mi Dios y yo quiero hablar con él. Y al tercer día el Señor me dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Digo, que le dé vida a mi papá. Pero vida, que no vuelva a ir a un médico. Y una hermana me decía constantemente, hermana, es que no es un milagro que Dios tiene que hacer. Dios tiene que ponerle hígado, ponerle riñones, ponerle pulmones, ponerle la bilis que se le explotó. Dios va a tener que reestructurarlo entero. Y yo la miraba así. O sea, como que ella me estaba presentando eso como un problema. O sea, que si Dios hace más de un milagro en un cuerpo, se queda sin milagro. Se le agotan los milagros del cielo. ¿Usted cree que cuando Cristo resucitó a Lázaro no tuvo que hacer muchísimos milagros? Lázaro no se paró enfermo. La mayoría de órganos de Lázaro ya tenían que estar colapsados. O sea que Dios tuvo que hacer un review y ponerle a Lázaro todo nuevo, porque no estaba ardiendo por amor al arte ni porque le regaron un perfume de mofeta. Estaba ardiendo porque ya sus órganos no se estaban en descomposición. Pero el Dios del... Ay, mi alma alaba, papá. El Dios que te creó, el Dios que nos puso órgano a nosotros, necesita traficar órganos para ponerte un corazón nuevo. Lo hace nuevo. Y cuando Dios me dijo, ¿qué quiere que yo haga? Digo, que lo haga nuevo, que lo pare de allí. El Señor me dijo, Él no me lo va a agradecer. Digo, Señor, hazlo por amor a mí. Porque yo le prometí a mi papá cuando yo era pequeña que yo lo iba a honrar. Y yo nunca he podido hacerlo porque no he tenido los recursos ni para atenderlo ni para ayudarlo. Y me dolería el alma que se fuera sin yo poder hacer algo por él. Y el Señor me dijo, ¿tienes fe? Digo, tengo. Me dijo, ve y detén la muerte. Yo salí del ayuno y fui para allí y me paré donde estaban esperando a papi. Toda la familia estaba reunida esperándolo porque ya amanecieron esa noche. Porque ya él se iba cada rato y volvía. Se iba y volvía. Y me paré en la puerta con 3 días de hambre y dije, muerte, suéltalo. Y una enfermera que lo estaba atendiendo fue y se me acercó y dijo, ay, agárrenla que hay que inyectarla. Le dio una crisis nerviosa. Usted sabe que los pentecostales hablamos lengua y cuando yo dije muerte, suelta, lo comencé a hablar lengua de la presencia que sentí. Y la enfermera agarrando me dijo, no me inyecte. Ay, es que los nervios la tienen media loca. Se fue y se trancó por ahí sin comer. Entró en depresión. Digo, no estoy en depresión. Tengo una gloria encima. Que el diablo va a soltar a mi papá y la muerte lo va a soltar también. Porque Dios es demasiado poderoso. Y le dije a mi hermana, me lo llevo. Y me dicen, no, tú no te lo puedes llevar, o sea, se va a morir por ahí. Y además aquí la enfermera, digo, me lo llevo. Y como no me lo quisieron dar, porque ellos ya tenían 2 días con los ojos atrás amaneciendo ahí esperando que ya, me dijeron, no te lo vamos a dar. Y yo le dije, cuando se cansen de él, me llaman. Y me fui. Cuando yo me fui, pasó un día. Y ese día yo sueño que un ángel fue y lo tocó en el vientre. Y mi papá expulsaba piedras, evacuaba piedras y lloraba del dolor. Llamo al otro día, digo, ¿cómo está papi? Me dice, pasó la noche dando grito, evacuando como piedras. Digo, está sano el viejo. Me dice, ¿tú viste que él tiene un hueco aquí que bota la carne dañada por ahí? Digo, sí, el cáncer va a salir por ahí también.
Y Dios comenzó, a los 15 días me llamaron, llévate el viejo que ya tenemos los ojos aquí atrás, espera que se vaya. Me lo llevé para la casa y se le abrió otro hueco aquí y le caían los pedazos de carne para afuera. Y yo decía, papá, gracias porque el cáncer va para afuera, porque los órganos nuevos tú lo estás formando adentro, lo estás formando adentro. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Que mi papá sanó, se le sellaron los huecos, todavía él tiene la marca de los huecos. Y él dice, yo tenía un hueco acá que tiene la marca, el hoyo. Y cuando lo llevamos al médico 6 meses más tarde, el doctor dijo, increíble, tiene pulmones nuevos, hígado nuevo, riñones nuevos, todo lo tiene nuevo. Mi alma alaba al Señor. Es que Dios no tiene límites, la palabra está viva, no es un cuento. Hay que salir del estado religioso mental y traer a Dios aquí y ahora. Y mi papá sanó tanto que se puso gordo, bonito, buen mozo. Y como Dios dijo que él no lo iba a agradecer, ¿sabe lo que hizo? Fue a la iglesia 2 días. Y como se puso, que se veía rojo, hermoso, nuevo. Y como él se la daba de bonito, se buscó 2 mujeres. Y yo no lo podía mirar. Iba allá y me decía, mija, pero es que Dios hizo ese milagro, yo le agradezco porque que Él me dejó vivo, me puso todo nuevo, pero yo estoy nuevo. O sea que ya estaba, digo, papi, pero 2 mujeres a su edad, me dice que Dios me dejó demasiado nuevo. Digo, Señor, tú tenías que arreglarlo por parte. Pero ya Dios me había dicho que Él no lo iba a agradecer. Ahora está ya viviendo conmigo. Dios me permitió en la última temporada de su vida honrarlo y tenerlo y cuidarlo bastante bien. Ya tiene 80 y pico de años. Pero el Dios del cielo hace milagros. Pero tenemos que creer que esto es para nosotros ahora. Todo lo que la palabra de Dios dice que es tuyo, es tuyo. Todo lo que la Biblia dice que debe pasar contigo, debe pasar contigo. Pero hay un enemigo que va a querer robar la palabra. Puedes estar en el piso, pero tienes una palabra. Y hay que proteger la palabra. Puedes estar enfermo, pero Dios te habló de sanidad y tienes que mantener la palabra de sanidad en tu boca. Dios le dijo a Josué, si tú meditas en la palabra, si de día y de noche tú meditas y hablas de ella, tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué yo debo tener en mi boca? La palabra. La palabra. A ti te van a decir, no, te está yendo mal, la situación está difícil. Yo tengo una palabra. Y es que la Biblia dice, decirle al justo que le irá bien en la tierra, dice la Escritura. La Biblia dice que el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. O sea que esto se puede poner color de hormiga y el Dios suyo ni quiebra, ni está en dificultad, ni su economía se fue al piso. El Dios del cielo proveerá para sus hijos, abrirá camino para sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Entonces la palabra es el principio activo que creó el universo. Y cuando a mí me decían, Dios no va a hacer nada contigo, tú eres loca. A mí me decían loca, señores. Yo era un disparate humano. Yo era una persona que yo no podía hablar delante de la gente nada. Pero yo aprendí a creerle a Dios. Yo aprendí que si Dios le dijo al burro profeta, el burro tiene que quitarse las orejas y decir que es profeta. Porque lo que Dios dice, eso es. Lo que Dios dice, se hace. Lo que Dios dice, sucede. Lo que Dios dice, nadie lo puede parar. Dios habla y las cosas existen. Y cuando Dios te da una palabra, ya es así. Recuerdo que me dijeron que yo era predicadora. Yo no predicaba nada. Y cuando están dando la doctrina, ya yo había crecido. Dios me había libertado, pero yo no podía hablar en público ni siquiera mi nombre. No tenía ese valor, porque a mí me criaron muy retraída de que no hablara. Yo no miraba a la gente a la cara, yo agachaba la mirada todo el tiempo. Y para yo pararme y decir mi nombre, no, eso era imposible. El pastor me dio una oportunidad en una ocasión para decir mi nombre y presentarme. Y yo comencé a temblar. Y yo decía yo y me agarraba del yo. Y le dijo a una hermana, por favor, siéntela. Y vamos a orar para que Dios le dé en algún momento la libertad de decir su nombre. Yo no podía. Y el Señor me dijo, tú eres predicadora, vas a predicar mi palabra.
Y recuerdo que ya había pasado el tiempo, ya sí podía decir mi nombre. Y le digo a los hermanos de la iglesia, denme una oportunidad para predicar porque yo soy predicadora. Me preguntaban, ¿qué llamado tú tienes? Y yo decía, yo soy predicadora. Un día me dieron una oportunidad en la iglesia para predicar. Ya me había bautizado y todo, Dios me había libertado. Y cuando me pasan ahí adelante, yo leí un texto bíblico que lo recuerdo muy bien, que era que Dios puso este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y yo leí ese texto bíblico y dije, hermano, eso está tan claro que ahí no hay nada más que decir. En verdad no me llegó nada más que decir, ni yo sabía nada que decir. Y volví, leí el texto bíblico y dije, la persona que continúa porque ese mensaje está demasiado claro. Y los hermanos comenzaron a reírse. Y el maestro que me doctrinó se acercó y me dijo, mire, usted no tiene ni la madera de predicadora, ni en sus mejores sueños va a usted a ser predicadora. Porque el que tiene llamado a predicador por lo menos dice algo, por lo menos un minuto, pero algo debió decir. Pero usted no tiene ni siquiera la madera, que con mucho trabajo cuando hay la madera se logra ser un predicador, pero usted ni siquiera eso tiene. Así que tiene prohibido decir que usted es predicadora. Y yo recuerdo que lo miré y le dije con todo el respeto que usted se merece, yo soy predicadora. El único simple detalle es que todavía no predico, pero si Dios le dice al burro, burro, el burro tiene que creerse burro. Y él me dijo a mí que soy predicadora. Y él me miró así como quien dice, usted está más loca que una cabra. Y yo comencé a creer lo que Dios dijo. Y en una ocasión me dieron otro mensaje y prediqué 3 minutos. Los hermanos agarraban la Biblia y decían, agarren la Biblia que ya nos vamos, cuando yo iba por el pasillo. Después de 1 año y pico de yo insistir para que me dieran otra oportunidad. Y el hermano me dijo, usted va a volver a hacer el show ahí adelante otra vez. Y yo agarré mi texto bíblico y en ese momento prediqué 3 minutos. Y cuando voy cruzando, el Señor me dice, dile a él que tú vas a predicar en los estadios de esta ciudad y que él te va a entregar el micrófono. Y cuando yo voy cruzando, él me dice, ni siquiera con todo el tiempo que tienes eres predicadora, porque hablar 3 minutos habla cualquiera, pero predicar es otra cosa. Y lo miré y le dije, voy a predicar en los estadios de esta ciudad y usted me va a entregar el micrófono. Aleluya. Yo no sé lo que Dios te ha dicho, pero tú tienes que proteger la palabra. Yo no sé a quién el enemigo va a usar. Cristo tenía una palabra de parte de Dios y era vas para el madero. Y de repente el enemigo agarra a Pedrito, su amigo amado, y le dice, maestro, ten misericordia de ti. No permitas que eso te acontezca. ¿Y qué hizo Cristo? Protegió la palabra. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en lo que el Padre ha dicho, sino en las cosas de los hombres. Y muchas veces tu realidad va a contradecir lo que Dios ha dicho y tú tienes que mantener la palabra. Y me tocó predicar en un estadio de la ciudad donde me formé, y entre los pastores que estaban detrás estaba el que en ese tiempo era mi maestro, que ya era pastor. Y adivine a quién le dieron para entregarme el mensaje. Y él se me acercó y me dijo, porque él se recordó, y me dijo, no solo la madera, eres un mueble fino. Que Dios te use. Protege la palabra. Yo no sé lo que Dios te ha dicho, pero protege la palabra. Puede ser que no veas nada, pero protege la palabra. Manténla en tu corazón. Lo que Dios ha dicho no regresará vacío. Tienes que decir, tengo una palabra de Dios, y esa palabra tiene la orden de no regresar a Dios hasta que el resultado esté concreto. Tengo una palabra de Dios, tengo una palabra de Dios, y vas a proteger la palabra. Y eso es algo maravilloso, porque en ese tiempo yo no predicaba, pero tenía una palabra. Puede ser que Dios te llamó al ministerio, el ministerio no crece, pero tienes una palabra. Y cuando tienes una palabra, tienes que caminar por esa palabra. Elías, el ángel lo alimentó cuando estaba depresivo, y él caminó 40 días y 40 noches con esa palabra. Pero la palabra que a nosotros nos han dado no es un pan físico, es el verdadero pan que descendió del cielo.
cielo. La Biblia es la palabra profética más segura. Eso quiere decir que se cumple porque se cumple. La palabra es la semilla y solo necesita una tierra que la haga producir. Porque la palabra es la buena semilla. Observe que el sembrador sembró buena semilla. El problema era la tierra. Hay gente que le sueltan la palabra y ellos la dejan morir. El enemigo viene y se la quita. Viene la suegra y le dice: ¿tú te crees que Dios hace nada contigo? Y ahí le creyó a la suegra en vez de creerle a Dios. Viene cualquier gente y le dice: pero tú no sirves para nada. Y Dios diciéndole que sirve para servir a Dios, y van y le creen a quien le dijo que no sirve para nada. Hay gente que va y te dice todo lo contrario a lo que Dios te ha dicho, y vas y le crees. Pero tenemos que creer la palabra. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios no lo detiene nadie. La palabra del Señor dice que ni las puertas del infierno podrán permanecer en pie ante la iglesia de Cristo. La palabra de Dios dice que la lluvia postrera, hablando de la manifestación de gloria del postrer tiempo que habría sobre la iglesia, sería mayor que la primera. Hay poder de Dios en la tierra. Hay mover de Dios en la tierra. Que Dios necesita una tierra, terreno que agarre la palabra y le diga: Señor, aquí va a producir, porque no voy a dejar que ninguna ave de rapiña me arrebate la palabra. No voy a permitir que la duda me arrebate la palabra. No voy a permitir que los afanes ahoguen la palabra. La gente nos dice: hermano, qué lindo que Dios los ha bendecido. Sí, pero eso costó un precio, porque cuando Dios nos dio la palabra, el diablo quiso robarnos la palabra. A veces Dios te da una palabra y te dice: te voy a levantar, te voy a usar. Comienzas a buscar a Dios y de repente vienen y te ofrecen una oportunidad de trabajo cuantiosa. Y te dicen: no, pero solo tienes que mudarte de ciudad. Trabajar de 8 de la mañana a 12 de la noche. Y tienes los domingos para congregarte. A nosotros en momentos de proceso iban y nos ofrecían unos trabajos que uno decía: diablo, la paga está buena, pero el trabajo no viene de Dios, ¿oíste? Porque en medio de tu proceso Dios te va a ofrecer, el enemigo te va a ofrecer cosas que vienen a dañarte. Dios te prometió un esposo y viene el enemigo y busca cualquier cucaracho por ahí que no tiene temor de Dios, te lo pone adelante, tú lo encuentras bonito y cuando le entra eso te das cuenta que te va a envenenar. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa, pero hay que saber desechar lo que no viene de Dios. Hay cosas que no vienen de Dios. Dios me dio a mi amado y usted sabe la gente que se estaba tirando que que Dios me habló y que usted la mía. Que todavía andan algunos por ahí de que Dios me habló y el suyo se va a morir. Digo: ajá, sigue esperando, Porque hay gente que cuando su carne lo ataca, quieren acercarse a ti. Y te dicen: no, usted es la mía. Digo: espérate que Dios tiene que hablar conmigo, criatura, porque así no son los negocios. Pero el que está desesperado y la que está desesperada, viene alguien y le dijo: Dios me dijo que tú eres la mía. Y dice: yo estoy esperando lo que sea. Ahora mismo yo estoy del sea, que agarro lo que venga porque ya se me está yendo la guagua. Le digo a las ancianas que tenemos allá: mire, usted es una princesa y los varones, usted es un príncipe. El que no pueda comprar el apartamento completo, que duerme en la calle, porque sin firma no hay comida. No es que va a patinar en la pista, compre la pista de patinaje. Y le estoy hablando en un lenguaje porque hay personas que van y se acuestan con otros por ahí, se olvidan de que hay un Dios en el cielo y que las cosas que comienzan mal nunca son bendecidas para terminar bien. Así que hay que comenzar bien para poder terminar bien. Y yo se lo digo claro a las hermanas que están allá y a los hermanos, y Dios sabe por qué me entró por ahí. La mujer que cae contigo caería con cualquiera. ¿Por qué? Porque si le falló a Dios contigo, ¿quién te dice a ti que no le va a fallar a Dios con otro? Oye, tú eres el único querubín del planeta Tierra. Pero la mujer que te dice: mira, como yo me casé de boda a los 30 y pico de años, de blanco, y mi amado está ahí, que es un hombre de Dios, que cuando nos sentamos a hablar, yo le dije: mi vida, casados nos casamos. Y es un acuerdo de guardarnos para Dios hasta el día de la boda. Sí o sí.
Entonces, usted tiene que entender que cuando ponemos a Dios adelante, y hay hermanas que me dicen, ay hermano, lo que pasa es que usted tiene suerte de 30 y pico, hay alguien que se quiera casar. No, no es que haya, es que cuando usted se pone el precio que Dios le dio y dice, no, aquí el que no firma no come, usted va a encontrar quien quiera firmar. Pero si usted da comida antes de firma, entonces usted va a encontrar quien quiera comer antes de firmar. Yo no sé si usted me está entendiendo, que estoy hablando con los adultos. Si usted anda repartiendo comida, usted va a encontrar gente que anda buscando comida gratis. Pero si el restaurante dice que son $100 el plato, el que entre al restaurante va a ir dispuesto a pagar $100 por el plato. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y eso, yo he visto damas de 75 años casadas con boda. Y el anciano dice, no, yo firmo, yo hago lo que sea. Pero es que la anciana dijo, no hay comida si no hay firma. Y el hombre y la mujer de Dios tiene que aprender a guardar la palabra. Y la palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos transforma. En una ocasión, yo tuve una experiencia con el Señor que marcó mi vida. Esa noche yo lloré la noche entera. Y yo estaba acostada y mis niños estaban acostados en su habitación. Tenía una niña de 3 años, otra de 6 años por ahí, y el otro estaba más pequeñito. Y de repente yo despierto de golpe y siento que Dios está en la habitación. Mi espíritu despertó de golpe y solo veía luz, pero una luz impresionante. Y el corazón se me aceleró. Y dije dentro de mí, Dios está en la casa. No sé en qué lugar está, pero está en la casa. Y de repente mis niños, los 3, comienzan a llorar. Y mientras lloraban decían, desde el más pequeño hasta la más grande, mami, Dios está en la casa. Y yo dije, sí, cálmense, no pasa nada, solo es Dios. Pero ellos estaban llorando. Ellos no estaban viendo nada. Cuando yo me volteo de este lado, porque estoy tratando de ver dónde está, porque solo veo un resplandor que casi no me deja ver nada. Cuando me volteo, yo veo un resplandor muy fuerte y alguien estaba sentado en una silla que yo tenía a ese lado de la cama. Pero el resplandor era muy fuerte cubriéndolo y yo escuché un llanto. Y yo le dije, Señor, yo me tiré de la cama así de cabeza para el piso y me arrodillé con la cabeza en el piso y le dije, ¿qué es, Señor? Mientras los niños gritaban. Y yo escuché una voz como si estuviera llorando, que me decía, mi pueblo no cree en mí. Digo, sí, Señor, creemos en ti, estoy convencida de eso, Todos hablamos de ti, creemos en ti. Y él me dice, no creen en mí. Hablan de mí como que yo soy una historia, como que yo no existo, como que no soy real. Y viven como si yo no fuera real en sus vidas. Digo, Señor, sí, hablamos de ti, pero yo creo que tú eres real. Y yo sentí ese dolor muy fuerte en mi corazón. Porque a veces estamos viendo que la Escritura dice que Dios camina con nosotros. Pero en la casa no vivimos con la conciencia de que Dios está en la casa. Y si Dios está en la casa, mire, si nosotros tuviéramos la conciencia de que Dios está en nuestra casa y que sus ángeles están ahí, ¿usted cree que hubiera una mujer o un marido que se comiera a la mujer o al marido a dichos delante de Dios? Analícelo. ¿Quién sería capaz adelante de Dios decirle al viejo loco, calvo, hijo de tu madre? ¿Quién sería capaz? Pero no lo hacemos delante del pastor, pero lo hacemos en casa. Le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? No estás aquí. Porque si yo tuviera la conciencia segura de que Dios está parado al lado mío, mire, usted se porta así, Señor. Ay, no puedo hablar eso que a Dios le ofende. Espérate. Ay, no me digan eso que se ofende al Señor, porque Él está ahí. Entonces, Dios está con nosotros. Y a veces los hijos míos allá alzan la voz y digo, espérense, aquí no se pelea, porque en esta casa está Dios. Aquí no se dice eso, aquí está Dios. Y es algo tan fuerte. Estaba en la otra iglesia que estábamos y la hermana me decía, hermano, es impresionante cómo Dios toca a la gente y la gente comienza a llorar, es algo impresionante. Y estábamos comprando una ropa y de repente cruzo por el lado de un hombre no cristiano y él hace así y dice, ay Dios, mira cómo me pongo, y comenzó a llorar. Y la hermana le dijo, no, venga para tomar su teléfono para que vaya al culto esta noche. Ellos van a estar ministrando en el culto. Y
Y hizo así, se echó para allí, comenzó a limpiarse las lágrimas y siguió llorando. Yo me le acerqué, lo saludé. Y cuando estoy en la fila, va y se me acerca y me pasa dinero. Y me dice, tenga, Dios, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y no es una persona cristiana, porque Dios anda con nosotros. Pero para Dios estar con nosotros, tenemos que tener esa conciencia. Dios está en tu casa. La próxima vez que tú vayas a hablar con tus hijos, hablar con tu esposo, con tu esposa, recuerda que el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y que tenemos que tener una vida agradable a Dios, y esa vida indica tener la conciencia de que Dios está con nosotros en todo lugar. Pero a veces hemos dejado a Dios en la iglesia. Hay personas que me dicen, hermana, es que no es normal que ustedes llegaron a un lugar y de repente la camarera estaba gritando y convirtiéndose, van en el avión y la gente que se sentó al lado se convierte y comienza a llorar. Digo, el problema es que nosotros no dejamos a Dios en la casa ni en la iglesia. Pero hay personas que tienen que encontrarse con Dios solo en la iglesia. Y Dios le dice, te espero el próximo domingo, porque si Dios entra a su casa, hasta él lleva carderazo. Y los ángeles se agachan, espérate que sale un zapato volando. Porque Dios habita donde hay paz. Israel, para que Dios habitara, ellos tenían que arreglar el altar, tenían que prepararle lugar para Dios. Por eso Juan el Bautista dijo, preparen lugar para el Señor, que se allane lo áspero. No crea que Dios está en todas las casas. Nosotros entramos a casas que sentimos el infierno al entrar a la puerta y uno dice, ay mi madre, ahí no me quiero quedar porque Dios no puede entrar ahí conmigo. He ido a casas que he visto los ángeles que se quedan afuera. Digo, pero yo vengo para acá y me dicen, no, ahí no podemos entrar. Digo, pero en la casa de un creyente, no, ahí no hay paz, ahí hay contienda, ahí hay odio, ahí hay división. Y la atmósfera de Dios no se mueve en esos ambientes. Por eso es que usted y yo tenemos que preparar lugar para el Señor y decirle al diablo, te va de mi casa, porque la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová tiene que tener su campamento aquí. La gente llega allá a nuestra casa y comienzan a llorar, entran a la casa y que, ay hermano, ¿qué pasa? Aquí hay algo. Y a veces llega gente endemoniada que no puede entrar, Y yo digo, Señor, yo te quiero en mi casa. ¿Cuántos quieren a Dios en su casa? A veces suena el hijo mío llorando en el cuarto. Digo, yo corro a ver que Dios tocándolo. Porque Dios está en la casa. ¿Cuántos quieren a Dios en la casa? Dile al que está a tu lado, solo hay que condicionar la casa. Solo hay que decirle, Señor, aquí no se va a pelear de hoy en adelante. Aquí no se va a decir cosas que no se deben decir, ni ver cosas que no se deben ver, porque te queremos en la casa. Queremos tu presencia. Cuando Dios esté en la casa prospera. En Israel, David decide llevar el arca de Dios para su casa. Pero cuando él vio que el arca mató a Usa, David dijo, no, mi casa, yo tengo un problema allá con los muchachos y esos muchachos son terribles. Yo llevo el arca allá y se mueren todos. Fue lo que pensó David. Y mandaron el arca para la casa de Obedón. Pero usted sabe cómo tenía que vivir Obedón. No era de que iba a venir un muchacho rabietando y dicen, ¿y esa caja vieja qué hace ahí? No, lo mataba de una vez la presencia. ¿Qué hacía? Dice que la casa de Obedón prosperó a causa de la presencia de Dios que estaba allí. La casa prospera cuando la presencia está. Levántale un altar a Jehová y pon en orden la casa y dile a los muchachos, yo reconozco que no eres creyente, pero aquí cero palabra fea, porque aquí vive Dios, y si tengo que escoger entre Dios y tú, Dios se queda con la primera habitación y el primer lugar. Así que tienen que entender que Dios habita en la casa, y cuando Dios está en la casa, porque mire, la Biblia dice que ya Dios no habita en templos, sino habita en nosotros. Pero usted sabía que para Dios habitar en ti tiene que estar donde tú estés. ¿Usted entendió lo que yo le dije? Para Dios estar en ti, Él tiene que estar donde tú estés. Y si tú creaste un ambiente de contienda, de problema y de división, eso es evidencia de que Dios no está. Porque donde Dios está, hay paz. Y uno del fruto del Espíritu Santo es la paz
el gozo. Así que el enemigo invadió el territorio, hay que sacarlo y decir, aquí tiene que haber tanta paz que cuando tú llegues a otra casa tú puedas decir, paz sea sobre esta casa. Porque ¿saben lo que Cristo le dijo a sus discípulos? Miren, mis hijos, Dios anda con ustedes. Cuando ustedes lleguen a una casa, ustedes van a decir, paz sea sobre esta casa. Y si la casa fuese digna de paz, la paz de ustedes o la presencia se va a quedar allí. Pero si la casa no fuere digna, ¿sabe lo que quiere decir? Si esa casa no preparó un ambiente para que la paz de Dios habite, la paz se va a ir con ustedes y esa casa se va a quedar en tormenta como estaba. ¿Por qué? Porque no preparamos un lugar. La palabra hay que protegerla. La palabra hay que protegerla. Entonces es una lucha que tenemos constante, porque el enemigo va a querer quitarnos la palabra, para quitarnos la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es el único que cambia, lo único que transforma es la presencia de Dios. Contraté en casa a una persona, porque me gusta contratar personas no creyentes a trabajar en la casa. Y cuando la contrato a trabajar en la casa, en el segundo día de estar trabajando, entró llorando y se tiró de rodillas, que yo hasta me asusté porque yo estaba acostada en la cama, y se tiró de rodillas dando gritos, diciendo, yo quiero convertirme, yo necesito ayuda, porque Dios estaba tratando con ella desde que entró el primer día a la casa. Se convirtió a Cristo. La otra le sirve al Señor, y la mayoría de gente que se nos acerca por mucho tiempo termina convertido, porque la presencia de Dios comienza a transformarlo. Tú tienes que procurar, Dios, yo quiero que andes conmigo. Usted tiene que decirle a Dios, te quiero en el trabajo, que cuando yo entre y me siente, el que se quiera suicidar comience a ser transformado, que el que ande endemoniado comience a ser libre, que mis hijos cuando yo llegue sientan la presencia de Dios, que hasta la suegra se entregue a Cristo. Quiero que ande una gloria conmigo, que los endemoniados comiencen a patalear en el bus. ¿Por qué? Porque Dios anda con nosotros. ¿Cuántos saben que el plan de Dios es caminar con nosotros? Caminar con nosotros. Y el plan de Dios es que los ángeles de Dios caminen con nosotros. Pero Dios tiene sus estándares. Y es que la Biblia dice que dos que no están de acuerdo no pueden andar juntos. Y vaya al texto bíblico y dése cuenta que Dios estaba hablando de Dios e Israel. Porque la gente cree que estaba hablando de dos personas. También se aplica a personas. Pero Dios le estaba diciendo a Israel, dos que no están de acuerdo no pueden andar juntos, dándole a entender, si a Dios no le gusta el chisme y dice que no andemos chismeando y yo ando ahí, ¿Dios anda conmigo para arriba y para abajo? No. ¿Por qué? Porque ese tipo de práctica no es algo que a él le... La gente chismosa no anda con gente, la gente que no es chismosa no anda con gente chismosa. No. ¿Por qué? Porque como a usted le molesta esa práctica, usted se aleja. Así mismo es Dios. Dios dice, si tú veías al ladrón, corrías con él, pero Dios no corre con el ladrón. Dios lo llama misericordia y arrepentimiento. Pero si el ladrón quiere seguir robando, Dios dice, sigue tú robando, que yo voy a seguir haciendo lo mío. Entonces, para que Dios camine conmigo, yo tengo que cuidar lo que hago, lo que digo, lo que hablo, hasta lo que pienso, porque Él anda conmigo. Y cuando Él anda conmigo, yo debo prepararle una atmósfera para que Él quiera andar conmigo. Porque si no, el Espíritu Santo se contrista, que quiere decir se entristece y se aleja. Y aunque los ángeles me protegen de lejos, no es lo mismo que Dios te cuide de lejos a que camine contigo. Porque cuando Él camina contigo, las cosas cambian. Cuando Él camina contigo, las puertas se abren solas. Cuando Él camina contigo, las bendiciones te caen atrás. No es de que tú andas, hay gente que anda pidiendo. Yo conozco mucha gente, predicadores que andan pidiendo. Y nosotros a veces llegamos a los lugares, nadie está pidiendo nada, y cuando nos paramos de comer, alguien pagó su cuenta. Digo, pero ¿quién pagó? No, fue anónimo. Y llegamos a los lugares y uno va a comprar algo y de repente se para alguien, tenga. Digo, pero no andábamos buscando nada. Porque cuando Dios anda contigo,
Las bendiciones dicen, hey, ahí va Dios al lado de esa gente, cáiganle atrás. Todo lo bueno se te pega, las bendiciones se te pegan. Tú estás en el lugar correcto y en el momento correcto. Cuando Dios camina contigo, por ese lugar hay peligro y Dios te dice, dobla por aquí para que no te toque el mal. Entonces lo mejor que le puede pasar a usted es que Dios esté con usted. Cuando Dios está con usted en el trabajo y fue y se sentó al lado suyo, de repente el jefe lo ve bonito y dice, oye, pero yo tengo que hacerle un aumento al varón porque veo como una gracia, como algo que me toca, y me dice hay que hacerle un aumento, hay que promoverlo, porque la gracia de Dios te promueve. Lo que José tenía cuando era esclavo era que Dios estaba con él y todo lo que él tocaba florecía. Cuando entró a la cárcel, Dios entró con él a la cárcel. Pero José tenía algo, y era que en la casa de Potifar y en los aposentos de la mujer, incluso estando la mujer, José era fiel. Por eso salió corriendo. Pero hay gente que solo son fiel cuando el jefe lo está mirando. Ay, si lo atraparon en un aposento sin ropa y una mujer se le tiró, dijo, bueno, yo quería correr, pero ya no corro. Entonces, cuando usted es fiel a Dios en todo lugar, Dios puede caminar con usted. Y es posible. Dios caminó con Enoc. Dios caminó con Abraham. Dios caminó con los apóstoles. Dios es tu Padre y quiere caminar contigo. Así que comience a orar y a decirle a Dios, hasta que yo no vea que tú estás conmigo, que la gente que me cruza por el lado siente a Dios, voy a estar diciéndote y limpiando mi vida para que camines conmigo. Porque cuando Dios camina contigo, las cosas son maravillosas. Dile a alguien, protege la palabra. Protégela. Protégela, eso es todo. Cuando Él te da una palabra, si tú la cuidas, la abonas, nada va a impedir que se cumpla. Si Dios te dijo, te sano, tiene que mantenerte, soy sano. Estoy sano, Dios lo dijo y yo lo creo. Dios lo dijo y yo lo creo. Dios lo dijo y yo lo creo. Que la realidad no te convenza. Lo que Dios ha dicho es lo que tiene que estar establecido. Porque la palabra de Dios dice, creí, por lo cual hablé. Yo vivo hablando lo que creo. Lo que creo. Dios nos dio una palabra y nos dijo que iba a dar crecimiento al ministerio. Muy fuerte. Dios nos dijo, lo voy a hacer padre de naciones. Y cuando Dios dio esa palabra, éramos un buen grupo, bastante amplio. Habían muchas personas. Y de repente quedaron 5 personas. Todo el mundo se fue. Y esas 5 personas comenzamos a entrenarlas. Y yo le dije, ustedes son los 5 líderes de multitudes. Y me decían, hermana, ¿cuánto hay allá? Digo, el equipo de liderazgo. Y los miembros, no, esos son los miembros. Solo habían 5. Y yo le decía, es el líder del equipo 1, el líder del equipo 2, el líder del equipo 3, el líder de lo único era que no había equipo. Porque eran nada más 5. Y los hermanos me decían, pastor, y yo me paraba y decía, mira hermano, tenemos que estar listos para cuando llegue la multitud. Así que cuando la multitud comience a llegar y yo le diga al equipo 1 que se haga cargo, ya sabe con quién estoy hablando. Y comenzamos a entrenar esas 5 personas. Y le dije, vamos a tener iglesia en todas las naciones y la multitud que viene grande. Y los hermanos se quedaban mirándome así como quien dice, ya estamos cansados de escuchar a la pastora con lo mismo, porque yo duré mucho tiempo repitiendo lo que Dios había dicho como una loca. Y llegó un momento hace 2 años atrás que el Señor dijo, ahora. Y en menos de 3 meses serán padres de multitudes. Comienzo a extender. Y comenzaron gente a llamar y donó un terreno para levantar una obra en tal nación. Y gente a correr. Y la multitud, digo, Señor, ¿cómo hago con todo esto? Y me dijo, haz lo que tú tenías planeado hacer porque tú te estabas preparando para el crecimiento. Y comenzó el crecimiento a llegar de una manera acelerada. Entonces usted y yo, ahora, ¿qué hice? Yo no miraba esas 5 gente. Yo miraba la multitud de que Dios había dicho. Y en ese momento le dijimos a los hermanos que no tomaran aguas, botellitas de aguas, en la iglesia. Y yo me reuní con ellos. No era que era pecado. Y yo me paré y le dije, hermanos, imagínense 5,000 personas
cada uno con una botellita de agua, vamos a tener que contratar el ayuntamiento para que esté frente a las puertas de la iglesia. Así que desde ahora ustedes no van a tomar el agua, porque cuando seamos 5,000 botellitas de agua regadas por ahí, es el ayuntamiento que hay que contratar para tanta basura. Y un hermano me dijo: hermana, pero usted no puede esperar que lleguen los 5,000. Somos 5 gente quemándonos en este garage. Y digo: no son 5 gente. Somos la multitud que Dios ha dicho, y nos estamos preparando desde ahora para recibir la multitud que Dios ha dicho, porque la palabra debe ser protegida. Cuando Dios me dice algo, eso es como Dios dijo. Y habían hermanos que se paraban y decían: hermano, donde hay 2 o 3. Digo: prohibido decir donde hay 2 o 3. Hermano, pero es que somos 5. Usted está viendo 5. El que no pueda ver multitud, que no se pare ahí. Y se paraban y decían: hermano, la multitud que estamos aquí, levante la mano. Eran 5. Pero es que si nosotros no podemos creer lo que Dios ha dicho como que ya es, nunca lo vamos a ver. Si Dios te dijo padre de multitud y tú sigues llamándote estéril. Si Dios te dijo que te sanó y tú sigues diciendo que yo soy diabético, es que yo soy enfermo, es que yo soy débil. Y Dios te dijo fuerte y tú sigues que tú. Entonces nunca vas a ver el milagro. ¿Qué tiene que yo soy sano? Dios habló de multitud. Dios habló de miles de almas salvas. Dios habló de que hay abundancia. Dios habló de milagros. Y eso es lo que tenemos que hablar, lo que creemos. Lo que creemos. Dile al que está a tu lado: protege la palabra. Habla solo lo que crees. Solo lo que crees. Y cuando hablamos lo que Dios ha dicho y la palabra de Dios, que fue lo que Dios le dijo a Josué, entonces todo te saldrá bien. Hablar en fe. Yo le decía a los hermanos: tienen que prepararse para dirigir muchas iglesias. En el primer año, que fue el año pasado, se abrieron 9 iglesias. En este año hay 10 en turno para aperturar. Y le estaba hablando a un pastor en una iglesia donde estábamos, diciéndole: ¿usted cree que si Dios quiere entregarle un terreno, entregarle un templo, y la fe sube y usted cree la palabra de Dios, Dios solo tiene que mover a alguien que se lo entregue? Y estábamos declarando la palabra. Y el pastor me dice: eso es tremendo, porque le estábamos testificando de lo que Dios había hecho. Y de repente una persona que estaba viendo la transmisión mientras cenábamos con el pastor, llamó al pastor y le dijo: no tengo el contacto de la pastora, pero Dios me habló para que le entregue un terreno que tenemos en una ciudad en México, para que ella levante. Y el pastor me dijo: no lo puedo creer, esto es impresionante. Me pasó la mujer y dijo: mire, quieren hablar con usted para entregarle un terreno. Porque el Dios del cielo no tiene límites. El Dios del cielo no tiene límites. El Dios de Israel es el mismo Dios nuestro. Solamente tenemos que creer que la palabra está viva y apropiarnos de ella y decir: esto es para mí ahora. Y el Dios del cielo va a hacer lo que ha dicho. La orden de Dios a su palabra es que no puede regresar vacía. No puede regresar vacía. Estamos listos para recoger la última cosecha. La última cosecha de gente que está esperando al Rey de Reyes. Y la gente tiene que venir a Cristo. ¿Cuánto han escuchado que la gente dice: ay, en esta ciudad la gente dura para convertirse? ¿Cuánto lo han escuchado? Levanten la mano. Pero la gente no dura para convertirse. Es una creencia que tenemos nosotros. A mí me llevaron a un lugar en Colombia. El pastor me dijo, me animó desde que entramos. Me dijo: pastora, nosotros la traemos para acá. Mire, somos 15 en la iglesia. Aquí no se convierte nadie. Pero hay que predicar la palabra para que no tengan excusa. Y le dije: pastor, ¿para qué público usted se preparó? Invitaron amigos. Me decían: sí, hermano, lo invitamos, pero nunca llegan. Y yo tuve que luchar primero con la fe del pastor o con su incredulidad para no aceptarla. Y decirle: tranquilo, pastor, que la gente va a venir. Fue tan loco que hubo que dar el servicio en la calle. Y en ese momento casi 200 almas se entregaron a Cristo. Y 100 y pico quedaron perseverando en la iglesia y tuvieron que mudarse de local. Y el pastor estaba vuelto loco. Dice: si yo hubiera sabido, invito a la ciudad completa. Pastora, qué terrible. La gente lloraba en el piso revolcándose. Una gente tan dura. Digo: no son duros. Lo que pasa es que el territorio va a responder a tu fe. Y cuando el territorio responde a tu fe, tú vas a recibir el resultado de lo que tú estás creyendo. Puede ser que en el proceso
La gente no se te convertía, pero ya tú no estás en el proceso, ya saliste. Y tienes que comenzar a creer que los peces saltan a la barca, que la gente se convierte, que Dios toca los corazones y cambiar la creencia para que tenga un resultado diferente. Cuando yo llegué al lugar donde estoy, una pastora me llamó y me sentó a pastorear. Y me dijo: pastora, usted va a saber lo que peina en cabello malo. Aquí no hay economía. Era una de las ciudades más pobres de República Dominicana y con mayor delincuencia cuando llegamos. Y me dijo: mire, yo pago 5,000 pesitos y tengo que ir a la casa de los impíos, a los negocios, a pedirle, a decirle que me dé tanto. Y me hacen dar muchísimas vueltas para ayudarme a pagar el local. Y yo estaba en mi mente diciendo: mentira, mentira, mentira. ¿Por qué? Porque ella me estaba dando un buen consejo para que yo me preparara para lo malo. Pero si yo aceptaba esa creencia de ella, iba a recibir la misma cosecha que ella estaba recibiendo. Y yo fui donde Dios y le dije: tú eres el Dios que dice en tu palabra que prestaremos a otras naciones y no tomaríamos prestado. Tú eres el Dios que hace florecer el desierto y tú eres el Dios que vas a proveer. Y ¿sabe lo que ha hecho Dios? Estamos amueblando hogares cada 3 meses, ayudando a los necesitados, sosteniendo a otros. Se pagan $1,300 de alquiler en el local, y los pastores me dicen: eso no es normal, hermano, en República Dominicana. Digo, en República Dominicana no es normal, pero para el Dios que yo le sirvo, esa es su normalidad, porque el Dios de Israel no está quebrado. El Dios de Israel solo necesita una tierra que agarre la semilla y le diga a Dios: voy a producir y voy a creerte. Protege la palabra. La tierra y la semilla va a responder a tu fe. Vamos a suponer que la hermana María esté creyendo que Dios le da una caja de Kleenex y yo estoy creyendo que me dan la fábrica de Kleenex, y de repente Dios llega y le dice a María: como tú creíste, te será hecho. ¿Qué le van a dar a ella? Pero Dios me dijo a mí la misma palabra. ¿Y qué me van a dar? La fábrica. Observa que el problema no es Dios, el problema es lo que tú creíste. ¿Crees que aquí la gente no se convierte? Contigo no se van a convertir. Ay, hermano, yo le hablo a mi familia, pero mi familia es más dura que una roca. Esa palabra la declaraste tú, y si salió por tu boca quiere decir que eso es lo que tú crees. Y si eso es lo que tú crees, quiere decir que eso es lo que tú vas a recibir. Por tanto, tu familia contigo no se va a convertir. Así que busca otra persona que le predique. Porque hasta que no cambies esa fe, conmigo se han convertido la mayoría de mi familia. Y yo creo que mi familia no es dura, sino que Dios la tiene en lista. Incluso mis hijos se convirtieron conmigo. La suegra le sirve al Señor. Y hay gente que eran enemigos que han ido allá. Yo quiero convertirme con usted. Y oye, pero tú eras mi enemigo. Sí, pero quiero convertirme. Porque no hay gente dura. Hay gente que no ha logrado creer todavía a causa de que nosotros estamos estableciendo nuestra fe. Y si aquí la iglesia dice: este territorio es duro, Dios dice: denle a ellos conforme a su fe. Que van a cosechar dureza. ¿Cuánto van a comenzar a creer que los amigos llegan aquí llorando, desgranados, como decimos en Dominicana, dando gritos? Como llegan allá: yo quiero convertirme, yo quiero convertirme. Así van a llegar. Comienza a declararlo. Cuando usted escucha un hermano decir: aquí la gente dura, para eso ahí. Aquí la gente responde a Dios. El desierto florece, la multitud viene, la multiplicación viene. Dios va a salvar y va a libertar, y en grandes cantidades. Es lo que hay que creer, porque Dios va a responder a nuestra fe.